muchísimos temas, pero bueno, hablamos a raíz del saludo de Juan José sobre el tema de los desastres naturales. Este país hace esfuerzos porque uno piensa que con la presencia de Rodolfo Méndez, y debo decir que no sé quién es la persona que está en la Comisión Nacional de Emergencias, no debería decirlo, me da vergüenza, pero no recuerdo su nombre. Uno piensa que se puede resolver muchas cosas mucho más rápido de lo que se hizo en el pasado, porque a don Rodolfo le tocó el terremoto de Limón y en una semana estaban habilitados todos los caminos. Pero este es un tema que debemos abordar con mucho más seriedad del país. Estamos en una zona donde esto puede ocurrir en cualquier momento y continuamos sin un desarrollo urbanístico adecuado, familias enteras en situación de vulnerabilidad y la plata no alcanza para todo el mundo. Es muy triste porque, en efecto, la emergencia hay que verla desde dos perspectivas. Una que es la previa de prevención y otra que es de la atención ya una vez que la emergencia se da. Y en la prevención estamos muy rezagados porque cuando tomamos conciencia de esto, ya el daño estaba hecho. O sea, en la mayoría de los lugares el daño ya está hecho, ya está impermeabilizada mucha del área de nuestras urbes, ¿verdad? Sin un adecuado manejo de las aguas, cementos, y no habían planes reguladores, siguen sin haber planes reguladores que digan cuáles son las zonas vulnerables en donde no debe construirse. Todos sabemos que a la orilla de los ríos no debería haber construcciones, todos sabemos que al lado de cierto tipo de laderas no debería haber construcciones, y sin embargo las hay, porque cuando se empezó a tomar este tipo de decisiones ya estaban muchas de estas construcciones. Sin embargo, en algunas son más, digamos, más nuevas, más recientes. Juan José, usted fue presidente ejecutivo del Instituto de Fomento de Asesoría Municipal. Las municipalidades, aún sin plan regulador, prevén este tipo de cosas. El problema, Iris, es que si no hay un plan regulador que prohíba determinada construcción para la municipalidad es complicado. Deberían, en mi criterio, ellos tienen autoridad para hacerlo. Y quiero decirle que la Comisión Nacional de Emergencia hace una extraordinaria gestión con las municipalidades. De hecho, de acuerdo con la ley, el alcalde municipal es quien preside la Comisión Local de Emergencias. Y el flujo de información que me consta que la Comisión Nacional le da a las municipalidades con respecto a la vulnerabilidad y a la gestión de riesgo es realmente importante. Uno siente que en algunos casos no se toman en serio y lo que pasa es que cuando hay una emergencia muy grande como la que estamos viviendo, un terremoto o tormentas como la que hubo como Nate en la zona de Upal y todo esto, la municipalidad es absolutamente incapaz de enfrentar semejante impacto, ¿verdad? Pero sí hay que seguir insistiendo, hay cosas que ya no vamos a poder remediar, pero sí debemos de parar. Digamos que se sigan cometiendo errores en otras áreas. Expropiaciones no es la posibilidad. Mire, pues podría haber, es que porque además hay que ver quiénes son los que se van a vivir en los lugares de alto riesgo. Parte del problema es que muchos de esos también son zonas marginales en donde ni siquiera hay título de propiedad como para que usted pueda expropiar. O sea, están en un terreno, incluso a veces hasta de manial, ¿verdad? Un terreno de zona del Estado, pero que construyeron ahí su ranchito y todo eso. Lo que es una barbaridad es que tengan servicios públicos. O sea, de una u otra forma, el Estado como un todo ya no está tolerando esas irresponsabilidades que uno entiende que es por necesidad, pero entonces para eso tenemos otras instituciones del Estado que deberían de hacer su trabajo para resolver esos problemas. Hace poco estaba viendo, a mí me encanta ver Discovery y hay montones de programas muy, muy interesantes. Lamentablemente en este momento se me escapa la memoria cuál era el país que lo había hecho. Les prometo que voy a hacer memoria para ver si me recuerdo para después. Pero hablaba precisamente de cómo un país se prepara, hablando de lo que vos decías de la infraestructura, para los problemas que la naturaleza le presenta. A mí me da muchísima cólera cuando veo que las carreteras después de 1 o 2 años de construidas están en pedazos. Es que llueve mucho. Bueno, y empezó a llover hace 2 años, así en Costa Rica, ¿no? Toda la vida ha llovido de esa forma. O sea, esto no es nada nuevo, que no vengan a decirnos que es que las condiciones han cambiado. En este país que les digo, resulta que todas las ciudades se inundaban todos los años de una forma terrible. Entonces lo que hicieron fueron como unas catacumbas, como unas
túneles. unos túneles gigantescos en la base de la ciudad, que lo que hacían era que captaban toda esa agua hasta cierto nivel y la redistribuían. Entonces no había problemas de inundaciones porque se habían preparado, porque ya les había pasado varias veces que se daba esta situación. Entonces, la crisis de infraestructura que nosotros tenemos en este país, el caos vial, tiene otras ramificaciones y una de esas es precisamente los daños que hay en vidas, Claro. en propiedad privada y en propiedad pública, ¿verdad? Y si cuantificáramos esos daños, probablemente podríamos entender que a la larga es preferible hacer esas inversiones, porque Claro. en primera instancia te van a decir, es que no hay plata. No, pero es que bueno, y cuando viene ya la situación de emergencia, tenés un daño ya inminente. O sea, ya hoy día estamos hablando de miles de millones de colones Sí. por los daños ocasionados. Bueno, ¿qué hubiera pasado si esos miles de millones de colones, en lugar de usarlos para medio resolver el impacto negativo de una emergencia, los hubiéramos usado para hacer algún tipo de obra de infraestructura, que existe la ingeniería para esas cosas, para evitar el daño, ¿verdad? Porque nunca vamos a evitar que haya tormentas y probablemente nunca vamos a poder evitar que haya terremotos, pero sí podemos evitar o al menos minimizar el impacto que estas emergencias que ya generan. sabemos. Exactamente. Generan. Exactamente. Puede que haya ocasiones en que se venga un huracán, como nos pasó la colita del huracán, y que Costa Rica por tradición no es un país. Entonces, pues esas son situaciones que se salen un poco de la previsión. Pero bueno, ya pasó una vez. Hay un cambio climático en el mundo que provoca que ahora los impactos del ambiente sean diferentes a lo que eran en el pasado. Entonces también hay que prepararse para lo que viene. Sí, a mí me parece que también aquí debe haber no solo una acción de las municipalidades, no solo una acción del Estado de estrategia, sino también individual. O sea, porque nos la pasamos responsabilizando a los demás de Así nuestros actos. Y también debe haber una cultura de asumir la responsabilidad. O sea, está bien, yo no tengo vivienda, está bien, en algún lado tengo que llevar a mi familia, pero no puede ser llevarla al riesgo de ponerla al borde de un río, por ejemplo, que ya hemos visto cómo los ríos cambian el curso como les da la gana y se llevan lo que sea. Entonces, también aquí hay una responsabilidad personal que no podemos obviarla, ¿verdad? Porque siempre nos gusta señalar a los demás y no asumir nuestra propia responsabilidad. Aquí hay un asunto en temas de los niveles de extrema pobreza, ¿verdad? Y que el mismo país no ha sido capaz de responder con los servicios que se necesita para tratar de darle la movilidad que financiera, educativa a esas personas para que no sean tan vulnerables. Pero hay otros casos, estábamos hablando aquí antes de que empezara la sesión de radio, de que el gobierno es tardío, por ejemplo, en reponerle las casas a algunas personas que las han perdido con desastres naturales. Caso Tomás. Yo, en este caso, tengo una forma de ver las cosas diferente, porque si bien es cierto, hay casos de mucha gente que están en extrema pobreza y que necesitan la solidaridad de los costarricenses, hay otros casos donde son familias que tienen una casita y que tienen una gran antena de cable, que tienen todos el último modelo del celular iPhone y no les alcanza para pagar un seguro para proteger a su casita. Y después de que les pasa esto, vienen y le reclaman al Estado que se las reponga. Eso no está bien. Vamos a continuar hablando sobre esto, doña Marta, pero tenemos en línea telefónica a don Roy Guzmán, director de la Dirección de Estrategia de Negocios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque va a haber un seminario de innovación energética y queríamos preguntarle sobre este seminario. Don Roy, buenas tardes. ¿A quién va a beneficiar? Muy buenas tardes, doña Iris, y a todos sus cientos de radioescuchas. En efecto, en este momento está desarrollándose un seminario patrocinado por la Cooperación de la República Popular de China, que pretende dotar a nuestros técnicos e ingenieros, tanto del ICE como de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de conocimientos y habilidades con respecto a lo que se refiere a generación fotovoltaica.
a lo que llamamos paneles solares. En resumen, sí, lo podemos decir así, los sistemas de generación fotovoltaica utilizan los paneles solares que vemos hoy en día instalados en los techos de comercios, industrias y muchos de nuestros hogares. Este seminario será para aumentar el parque solar del país, porque, bueno, tenemos entendido que es aproximadamente como el 2 punto algo de la energía que producimos es energía solar. Bueno, tenemos desde el 2014 este país, lo decíamos la semana pasada, tiene un 98.5 de producción con energías limpias. En Alemania hicieron un alboroto porque un día de generación total. Aquí en Costa Rica tenemos más de 1000 días y no nos parece tan importante, pero bueno, así somos. ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, esta capacitación, ¿para qué será? ¿Aumentará la producción de energía solar? Bueno, en principio es que nuestros técnicos ingenieros tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para, por un lado, colaborar con nuestros clientes que estén interesados en este tipo de instalaciones o cualquier otro desarrollo que se quiera ejecutar por parte de las empresas del Grupo ICE. En efecto, como usted bien lo indicaba, doña Iris, y le comento, solo el año pasado el porcentaje de energías renovables dentro de la matriz energética de electricidad de nuestro país fue de un 99.67%, o sea, el 99.67% de los kilovatios hora que consumimos en nuestro país fue generado con fuentes renovables. Y, por ejemplo, usted lo apuntaba muy bien, en la Unión Europea tienen como meta alcanzar al menos el 30% en el 2030. Nosotros en eso estamos ya tal vez y lamentablemente muy acostumbrados a que esto no sea noticia cuando en el resto del mundo es una sorpresa que un país tan pequeño como Costa Rica, con recursos limitados como Costa Rica, pueda hacer lo que grandes potencias con grandes recursos no lo han logrado. Don Roy, evidentemente, bueno, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha sido pionera en el tema de autos eléctricos porque parte de su flotilla, no sé, desde hace unos 15 años, tal vez usted me corrige, empezaron a tener autos eléctricos e híbridos. Cuando usted dice que los beneficiados van a ser los clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, esto también será de cara ya se aprobó una ley en este país para bajar los impuestos a los autos eléctricos. Las electrolineras van a tener que estar más presentes en nuestras carreteras o en nuestras esquinas, en los barrios. ¿Eso es parte de esto? No, pero también suma. El tema de la movilidad eléctrica es un elemento muy importante de todo un conjunto. Los sistemas fotovoltaicos son sistemas de generación que ayudan a los sistemas de generación concentrados que tenemos en grandes plantas como el Complejo Arenal, Reventazón o Pirriz. Y colaboran para satisfacer la demanda de nuestro país, demanda que podría verse incrementada por la utilización de vehículos eléctricos y que nosotros esperamos que con la aprobación de esta ley de incentivos a la movilidad eléctrica, pues se intensifique aún más la utilización de vehículos eléctricos, no solamente para usos particulares, sino, y muy importante, para flotillas de empresas, para camiones, para transporte con modalidad autobuses y que eso permita la utilización de fuentes energéticas renovables como las que se utilizan en la producción de energía eléctrica. Don Roy, me acompañan aquí en la mesa hoy en Confrontación Democrática la ingeniera Marta Blanco y el licenciado Juan José Echeverría. No sé si ellos tienen una pregunta, porque bueno, yo siempre les digo a ellos que son 5 minutos y terminamos haciéndoles más. Los saco de las reuniones en las que están. Doña Marta. Sí, yo soy fiel creyente que
las tecnologías deben ser aprovechadas según la demanda de los consumidores y son los que deben dictar. Nuestros países tienen la costumbre de decirnos qué es lo que es mejor para nosotros y nosotros tenemos que acomodarnos a lo que el señor Estado nos diga. Me encantaría conocer un poquito más de cuál es la posición. Me gustó muchísimo cuando usted nos dijo ahora, don Roy, que el fin de esta sesión que hay es de adquirir conocimientos para tomar decisiones y esa es la forma correcta. Me parece que no está bien definir que la energía fotovoltaica es la nueva energía que debemos utilizar si tal vez no es la que sea más económica, la que sea más sencilla. La más fija. Sí, hay un montón de cosas que tomar en cuenta y me parece que lo más importante es tener la mente abierta y pensar en el bienestar de Costa Rica y de los costarricenses. En efecto, doña Marta, el tener nosotros el intercambio de experiencias con personal muy calificado de la República Popular de China, donde el desarrollo de estas tecnologías es, por supuesto que muy avanzado. Eso nos permite a nosotros adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones y también para ayudarle a nuestros clientes a tomar esas decisiones. En efecto, cada quien tiene que hacer su propio análisis sobre qué es lo que más le conviene para su comercio, para su industria o para su residencia, pero muchas veces el desconocimiento de los clientes sobre esto hace que no tomen las mejores decisiones. Y el que las empresas del Grupo ICE tengamos personal técnico y de ingenieros con las habilidades suficientes como para poder asesorar a nuestros clientes en sus mejores decisiones, yo creo que es un valor agregado que le podemos dar en el servicio que normalmente le brindamos a nuestros clientes. Antes de la intervención de Juan José, Macho, vos que sos abogado, tal vez me puedes ayudar con una duda que tengo. ¿No es cierto que nosotros no podemos producir, o sea, no podríamos en este momento instalar sistemas de energía solar en el país? Porque hay una limitante legal con respecto a eso. Es que no es, sí, es lo que llaman generación distribuida. La venta del particular. Sí, pero usted sí lo puede poner sobre su techo. Lo que no se puede es vender el excedente. Exacto. Y no porque el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no quieran, no, es porque ARECEP y o sea, los entes reguladores no han querido ponerse de acuerdo. No han arreglado eso. Sí, bueno, precisamente, buenas tardes, un poco mi inquietud iba en esa línea, o sea, cuando hablamos de que tenemos casi un 100% de nuestra matriz energética garantizada con energías renovables y vamos a seguir produciendo, lo cual me parece que es importante, pero no significa que vamos a llegar a tener un superávit de energía. ¿Cómo está el negocio, digamos, a nivel internacional de venta de esa energía? Porque es buen negocio producir más en la medida que uno pueda colocarla. Si uno no tiene cómo colocarla, recuerdo que había una propuesta de interconexión eléctrica a nivel de todo Centroamérica, que realmente no sé cómo ha estado funcionando, y si pudiéramos tener como país garantizado un mercado de venta de esa energía, porque de lo contrario pierde sentido llegar a tener tanta matriz energética si no la estamos usando localmente. Si me permite, doña Iris, tal vez por partes, lo que apuntaba doña Marta. Don Roy, me permite, nada más, si se pudiera acercar un poquito más, porque lo estamos escuchando un poquito bajo. Al principio sí estaba muy bien, pero ahorita, entonces si se acerca más el teléfono a la boca, tal vez nos ayuda. Sí, ahora sí. Sí, señor. Bien, como comentaba doña Marta, en realidad el marco legal vigente no permite la venta de excedentes a través de lo que es generación distribuida para autoconsumo. Para eso hay un marco legal un poco complicado, que es a través de la ley 7200 y sus modificaciones.
No obstante, cualquiera puede generar para su propio consumo, produciendo la energía que requiere, y el reglamento que estableció el MINAE permite que los excedentes se depositen en la red de distribución, en realidad se inyecten a la red de distribución y los pueda extraer en el momento que los requiera. Por ejemplo, si usted genera excedentes al mediodía, que es los periodos de mayor radiación solar, podría extraerlos en horas de la noche. Entonces este intercambio le permite optimizar el tamaño de los sistemas de generación a partir de fuentes fotovoltaicas. Por otro lado, con lo que comentaba el señor Echeverría, en efecto hay una interconexión bastante fuerte con el resto de Centroamérica, con Nicaragua al norte y Panamá hacia el sur, que nos permite hacer intercambios. Lo que pasa es que esos intercambios están limitados, por supuesto, que por la oferta y la demanda que haya en el resto de Centroamérica. El ICE ha logrado hacer muy buenos negocios con esos intercambios que se traducen en beneficios hacia el precio de la energía a nuestros clientes en el país. No obstante, no se pueden hacer mayores intercambios por las limitantes que tienen redes al atravesar países como por ejemplo Nicaragua, donde la capacidad de trasiego para llevar nuestra energía hacia los países del norte de Centroamérica es bastante limitada. Entonces, ya eso no depende de decisiones nuestras, sino de decisiones fuera de nuestras fronteras, que nos permitirían hacer intercambios mayores con el resto de Centroamérica. Don Roy Guzmán, director de la Dirección de Estrategia de Negocios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, muchísimas gracias por ampliarnos esta información hoy aquí en Confrontación Democrática. Con mucho gusto, para servirles. Estamos a la orden. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, la ingeniera Marta Blanco y el licenciado Juan José Echeverría, hoy en Confrontación Democrática. Esto es Confrontación Democrática. La que soñamos, la que sentimos, la que inventamos al despertar. Con estas manos todos la hicimos, con estas manos, así será. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Noche de estrellas, noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. En Radio Centro, la radio completa. Bueno, estamos al aire ya. Estamos hablando acá si es necesario continuar construyendo represas, aunque la gente de ICE, a quien yo tengo profunda admiración y creo que no tienen duda de que cuando se trata de defender el ICE, yo asumo posición y no tengo ningún reparo en decirlo, no juego de algunos colegas de neutrales en algunos temas y la gente sabe en lo que andan. Yo sí digo abiertamente que la caja y el ICE las defiendo. No estoy diciendo irregularidad, defiendo el concepto. Lo cierto es que sí se ha logrado avanzar en algunos campos, pero
tenemos también demasiadas restricciones de tipo legal que impiden muchas veces, doña Marta, que crezcamos todo lo que podemos, ¿verdad? Viera que O yo sea, creo que este marañero, las barreras muchas veces no son legales, son mentales. sí, también de la burocracia. Tenemos que irnos acostumbrando a que el mundo está cambiando a un ritmo extremadamente rápido, y que lo que fue bueno hace 100, 75, 50, 40, incluso 10 años, ya no es necesariamente bueno. Es que esta discusión viene a raíz de que estábamos diciendo de que ya probablemente en Costa Rica ya no es necesario seguir construyendo estas grandes hidroeléctricas que al final terminan costando el doble de lo que inicialmente se proyectó. Bueno, que no es el caso de Reventazón. Eso es campaña sucia que le han hecho al ICE. Costó exactamente lo que dijeron que costaba. Además de eso, se entregó una semana antes del tiempo, no se pospuso nada, algo que no ocurre con algunos de los generadores privados que le venden al ICE con tarifas carísimas, que no terminan los proyectos y que por ley el ICE los tiene que recibir. Pero en todo caso, yo coincido con doña Marta. No puedo decir del todo no, pero a mí me parece que de Iquis ya hay que ponerle muchos signos de pregunta, porque si estamos generando con geotermia un 11%, con biomasa un 2%, con eólica un 11%, bueno, significa que, y solar apenas un 2 algo, significa que ahí tenemos un campo para crecer, porque como bien dice Rolando Araya, ya los organismos internacionales no van a prestar para una actividad en la que resulta caro. Parte del gran problema que tenemos aquí en Costa Rica es que nosotros nos creemos los garantes morales, ambientales del mundo, porque tenemos esa matriz limpia en Costa Rica, pero ¿qué pasa con las aguas sucias, por ejemplo, aguas negras? Sí, sí. Tenemos uno de los peores récords de toda Latinoamérica. Nuestra flotilla vehicular tiene en promedio 17 años, y eso es más contaminante que cualquier otra cosa que podamos tener. Entonces, realmente tenemos que ubicarnos y dejar de estarnosla creyendo. Bueno, pero doña Marta, cambiar. yo ahí no vamos a coincidir. Yo sí creo que hay que seguírsela creyendo. Si este país logró en materia energética hacer lo que no hace Alemania, lo que no hace Estados Unidos, ni hace Israel, ni Italia, ni España, ¿por qué, si fuimos tan exitosos en materia energética y tan visionarios, por qué en el campo de infraestructura o en el campo de la atención de la pobreza no hemos llegado ahí? Precisamente porque nos creemos tan buenos que no necesitamos mejorar, y ahí es donde tiene que cambiar ese chip de decir, qué bien, hicimos esto bien, ¿cómo lo hacemos mejor? Es el principio de la ingeniería industrial, todo lo que se hace bien se puede mejorar, pero nos conformamos con lo que está ahí. Incluso el tema y aquí probablemente me van a tirar tomates virtuales, pero yo he leído muchos casos en el tema ambiental donde hay una ONG en Estados Unidos que tiene unas reservas gigantescas. Resulta que no permitía ningún tipo de exploración de nada, de ningún gas, petróleo, mineral, de nada, porque es una asociación o una fundación proteccionista ambiental. Pues resulta que decidieron después de mucho tiempo explotar petróleo en ese parque, en esa reserva. Lo están haciendo de una forma muy responsable, con toda la tecnología que existe en este momento, y ese dinero les ha permitido tener muchísimo más impacto en la protección ambiental que ellos están teniendo. Pero aquí en Costa Rica seguimos ceñidos en que no se puede hacer generación geotérmica porque está en parques nacionales, y no salimos de esa discusión. Sí. No, yo pienso que en algunas áreas estamos muy bien, en otras tenemos que mejorar mucho. O sea, el tema energético, sin ninguna duda, ha sido un proceso exitoso en este país que se apostó y se ha ido avanzando. En las agendas ambientales, bueno, la agenda verde, en todo el tema de reforestación hemos sido muy exitosos, pero efectivamente, como dice Marta, la agenda café es un desastre. El manejo de residuos sólidos es bastante deficiente. Todavía en Costa Rica producimos casi 5,000 toneladas de residuos al día, y probablemente un 35% no tienen un buen manejo en su disposición final, y alguno de los que se supone que está bien manejado en algunos rellenos sanitarios ya están operando con una enorme deficiencia porque ya están saturados y su vida útil se ha acabado. O sea, sí tenemos muchos temas pendientes, y lo importante es plantearlos. Infraestructura, ¿cómo no? O sea, infraestructura
pública en muchas de las áreas y eso también tiene una incidencia en el tema ambiental. El transporte público. A mí me parece, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos antes, que si vamos a incrementar la capacidad de producción de energía y mejor todavía si se hace con energías renovables, también tenemos que hacer como país una estrategia para generar mayor demanda de esa energía. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los vehículos eléctricos es importantísimo, claro, porque es algo que no está en estos momentos generándose, digamos, esa demanda, y si masificamos el transporte público con energía, si volvemos al tema del tren eléctrico y una gran cantidad de servicios y públicos y privados que se manejen vía consumo de energía eléctrica, entonces esa matriz va a tener más sentido. El 70% de la contaminación ambiental está ocurriendo precisamente por la flota vehicular. Exacto. En la medida en que, por ejemplo, se podemos sumar esfuerzos en todas las áreas. Claro, claro. Pero eso se podría dar si los costos de la electricidad bajan y entonces se hace más atractivo. También, ¿cierto? Que por ahí viene. Sí. También es cierto. En fin, hay muchas, o sea, por Dios. Sí, tenemos miles de desafíos. Una tarea pendiente en pero tampoco áreas. somos el desastre que algunos apóstoles del holocausto permanente en este país nos quieren hacer creer. Yo no sé quién saca ventaja de eso, porque quien construye sobre ruinas tiene mucha dificultad. Yo pienso que hay que sacar lo bueno que hacemos. Hay cosas en las que la gente dice, esta educación de este país es una porquería. Como una porquería. No vino Intel a instalarse en el 94. Ahora tenemos un clúster de empresas de software y de alta tecnología en el país. Pero sí, está bien, hay que cambiar. Pero como que es una porquería la educación, yo creo aprobar una prueba PISA no lo hace a alguien. No, estamos claros, pero sí exitoso. Sí es importante que como país aspiremos, por ejemplo, a mejorar la distancia que hay entre la educación pública y privada, claro, sobre todo a niveles de primaria y secundaria. Yo ni siquiera pienso eso, yo creo en la pública, rural por eso, y urbana. Yo estuve en una escuela y un colegio público y eran de muy buena calidad. Y uno ve con preocupación, tristeza y preocupación, cómo efectivamente la educación pública en general, porque podemos sacar, por ejemplo, los colegios científicos que son extraordinarios y algunos colegios técnicos que son extraordinarios. Pero en términos generales, ¿verdad? La educación pública ha decaído bastante. Pero tampoco hay que hacerle un himno a la educación privada de tan bajísima calidad que hay también. Yo le puedo decir que yo estoy impresionada de ver los periodistas que vienen graduados de universidades privadas. A eso iba. Yo creo que hay que hacer una distinción, porque se invierten las realidades, ¿verdad? A nivel universitario la educación pública es infinitamente mejor que la educación privada a nivel universitario. Pero yo sí creo que por lo menos a nivel, digamos, preuniversitario, la educación pública ha decaído y hay que mejorarla, por Dios, es el principal movilizador social que hay. Un país no puede bajo ninguna circunstancia, digamos, condenar a la gente que no tiene acceso a una educación privada a que continúen ahí. O sea, bueno, doña Iris, un ejemplo claro de los problemas de la educación pública es el ingreso a las universidades estatales. Prácticamente todos los estudiantes que vienen de buenos colegios privados obtienen entrar mejores notas. Por las mejores notas. Entonces no estamos dependiendo de que PISA nos lo diga. La misma Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, nos están dando ahí los datos y los resultados de que miren, estos muchachos están entrando. Con una enorme injusticia, pues eso es una soberana injusticia, que entonces condenamos a muchos estudiantes de menos recursos a ir a universidades privadas a pagar carísimo, porque es un abuso, es un robo en algunos casos, y además en algunos casos, porque hay algunas muy buenas también, de mala calidad. Entonces, bueno, el tema de educación es un tema prioritario en este país. Tenemos que identificarlo, tenemos que discutirlo y tenemos que resolverlo, porque de ahí está el futuro de todos nosotros. A ver, probablemente a partir de esa década que ya hemos perdido a los 80, el énfasis se puso en la masificación de la educación, que bueno, era una prioridad que todo el mundo tuviera acceso a ella, pero no en la calidad. Probablemente la calidad bajó, aunque por ejemplo en el informe del estudio de la educación que hizo el Informe de la Nación, el proyecto de Informe de la Nación, señalan que la escolaridad
de los profesores y maestros de primaria y secundaria es de las más altas. O sea, la cantidad de gente que tiene licenciaturas y maestrías en educación dando clases es altísima, ¿verdad? Entonces, pareciera que el problema entonces no es la formación de los docentes. Habría que pensar si son los métodos de enseñanza, los métodos de evaluación, el tema de el currículum mismo, o sea, también hoy día yo asumiría, no es mi campo ni mucho menos, que deberíamos de estar preocupados por otro tipo de asignaturas, de otro tipo de educación con respecto a las realidades del mundo. Es más, voy a decir otra barbaridad, para los tomates virtuales que no le llegaron a Marta. ¿Vas a pelearte unos míos? Si yo tuviera poder en este país, yo cierro las becas, pero así, de rajatabla, para que estudien Derecho, para que estudien Psicología, para que estudien Administración de Negocios, para que estudien un montón de tonteras que yo estudié, entre ellas, y las dirijo a que estudien Ingeniería, que estudien Tecnología, que estudien Matemática, que estudien Informática. Eso es el país. Ahí tiene que apostar el país a financiar con becas. Pero para que la gente, pero no puedes obligar a la gente que quiera. El tema es la estimulación. Eso es, yo estoy estimular. diciendo que no doy becas. O sea, el que quiera estudiar, que estudie. Pero entonces yo a nivel universitario, digamos, si tuviera posibilidad de incidir, digo, vamos a abrir 3 cursos de ingeniería, vamos a abrir 3 cursos de medicina, o sea, de cosas de ciencia, y solo uno de derecho. O sea, no es por Dios, o sea, estamos saturados de abogados en este país. Y no es que me preocupe la competencia, ya yo estoy en las últimas etapas de mi vida productiva. Me preocupa el futuro, o sea, este país tiene que apostar hacia las carreras que el nuevo mundo demanda. Nos quedan solo como 6 minutos, 7 minutos. Y lo pospusimos demasiado. El tema, bueno, renunció no, se acogió a la pensión a la que tenía derecho casi desde hace 2 años el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla. José Carlos Chinchilla es el sociólogo. Presidente de la Sala Tercera y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de una medida disciplinaria que le hace la Corte a magistrados de la Sala Tercera, que basados en un estudio de la fiscal subrogante deciden desestimar una acusación contra 2 diputados. Y se ha hecho un alboroto. Bueno, pero los 2 diputados, ni Otto Guevara hizo ninguna cosa irregular excepto pedir citas. Yo digo que todavía Otto Guevara es el menos culpable si alguna vez alguien cree que es culpable de algo. Porque el pensamiento liberal de Otto Guevara está alineado era coherente con lo que hizo. Sí, que es buscar citas para quien quiera abrir el monopolio del cemento. Entonces aquí el tema, evidentemente, así como se ha judicializado la política, ahora se politizó la justicia. Y eso a mí sí me parece grave en un Estado de Derecho. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, doña Iris. Es exactamente como lo que hablaba hoy don Emilio en la mañana, que pasó una cápsula que hizo en términos de la extinción de dominio, que se está tratando de decir que una persona es culpable antes de probar su inocencia. En este caso es lo mismo. Lo que pasa es que la evidencia que vemos también en este momento, a raíz de un linchamiento público y de mucha efervescencia, en un momento en que los costarricenses nos estamos dando cuenta de tantos casos de corrupción en los 3 poderes de la República, que eso también genera, junto con las redes sociales, una efervescencia que nunca se ha tenido en el mundo anteriormente. Pero en este momento tenemos a Celso Gamboa, que está siendo procesado. Tenemos a don Jorge Chavarría, que se acogió a la pensión. Y está siendo investigado. Ajá, correcto. No lo han procesado, pero lo están investigando. Y ahorita don Carlos Chinchilla, cuando se empieza a alborotar el panal, se acoge también a la pensión. Aquí yo creo que lo más importante es, para tranquilidad de los costarricenses, es que nuestro sistema de derecho sigue funcionando. Ha habido, como lo estamos viendo, casos horrorosos de personas que han utilizado el sistema para sus propios intereses. Queda por probar muchas cosas, pero aunque estos señores se acojan a su pensión, los procesos siguen. Pero en el caso de ellos no, porque ya, a ver, los magistrados solo podían ser sancionados con 2
digamos, dos culpas, porque usted que es abogado me corrige. Uno es, o falta grave o falta gravísima. La Corte Plena decidió que era falta grave. ¿Por cuál es la falta grave? Es que la gente también no sabe. La falta grave es que no revisaron las mini restos de llamadas. Se confiaron en un informe que la fiscal subrogante les dio. Les dio, sí, eso es. Sí. Vamos a ver, rápidamente, porque no tenemos, o sea, aquí el problema es que estamos atacando una situación del Poder Judicial a propósito de temas muy puntuales y no estamos viendo el bosque. El Poder Judicial viene con problemas desde hace mucho tiempo. La mora judicial, la violación del principio constitucional de justicia pronta y cumplida es vergonzosa. De la presunción de inocencia. Sí, en fin. Aquí hay gente metida 2 años en la cárcel sin que vayan a juicio. Barbaridades. Pero yo creo que el Poder Judicial como un todo debe ser llamado a la reflexión interna y externamente, porque ese sistema de derecho que bien menciona Marta, que está funcionando, también requiere que funcione para reformas legales de normas que son antiquísimas, que están regulando situaciones de una cultura diferente a la actual y que tienen que ser adaptadas y evolucionadas a la nueva. Yo siempre he estado a favor de que uno no debe cambiar a las personas, sino los sistemas para que se adapten a la realidad. Bueno, ese es un poco el tema. Entonces, vamos a ver. A mí me parece que la fiscal subrogante actuó mal y embarcó, sí creo, a los magistrados de la Sala Tercera, que a su vez actuaron mal porque no profundizaron en el análisis del expediente y se quedaron más o menos confiados con lo que la fiscal subrogante les entregó. Pero me parece que actuaron más mal que esos 4 que todavía quedan, los 10 que modifican la recomendación del magistrado instructor don Román Solís, que dice que hay una falta gravísima y que entiendo, porque eso no lo conocemos, recomendó una suspensión temporal y 10 señores magistrados y magistradas decidieron que no era para tanto y que con solo una amonestación. Pero es que también el magistrado Román Solís dice que su decisión no es vinculante para la... A ver. Pero ahí también hay una lucha. El tema es que 2 días antes esos mismos magistrados sí suspendieron a la fiscal. Sí, entonces debió haber habido coherencia. Estamos de Por acuerdo. no decir que en mi criterio ninguno de los titulares debió haber votado. O sea, en mi criterio los titulares debieron haberse excusado porque solo entraron los suplentes de los 4 investigados. Bueno, sí, eso. ¿Verdad? Pero es que, perdón, o sea, cualquier compañero de trabajo de Corte Plena, de Carlos Chinchilla o de... Bueno, entonces, ¿quién los debía? Los suplentes. Se integra una corte ad hoc suplente para analizar el caso. Los 22. En mi criterio, ahí empezó una equivocación del procedimiento. ¿Para qué? Para que haya más transparencia. En estos momentos, lo más grave de todo que está pasando a nivel de Poder Judicial es la pérdida de confianza que este país está teniendo en una de las instituciones más importantes. Sí, ahí es donde yo tengo el gran temor de que hayan terceras intenciones. Hay muchísimas. Para debilitar un Poder Judicial. Probablemente tener razón. Porque quieren de alguna manera manejar, aprovecharse de a quienes van a nombrar. Pero como el tiempo ya se nos fue. Sí, no, y tener razón, probablemente tener razón. El problema es que hay motivos que están generando que algunas malas intenciones queden camufladas y no las veamos. Y fructifiquen. Y que pensemos que deberíamos de haber evitado usados. que esos motivos se dieran. Por eso mañana tenemos un debate aquí. Está en crisis el Poder Judicial. Adiós. Ese será un tema el próximo martes aquí en Confrontación Democrática. Gracias a la ingeniera Marta Blanco, al licenciado Juan José Echeverría, a todas y todos ustedes, bueno, también a don Rey Guzmán, el director de Estrategia de Negocios de la CNFL, y mañana, si les parece, nos encontramos de nuevo. Que la pasen bien. Confrontación Democrática. Durante los desastres naturales de